en esos temas. Le damos la bienvenida y los buenos días una vez más, que ya ha estado con nosotros previamente, a Inocencio García, quien es un dirigente de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, señor Inocencio, bienvenido. Muy buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación. Aquí está conmigo Jenny Gómez y el señor Francis Pérez. Placer saludarle, buenos días. Y bueno, para mí, muchas gracias, buenos días. Señor Inocencio, estamos viendo las informaciones, las noticias de que los partidos políticos en su gran mayoría están en desacuerdo con lo que es un borrador de resolución de la Junta Central Electoral que prevé la reserva de candidatura de los partidos políticos. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? Miren, nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, a través de nuestro representante ante la Junta Central Electoral, ya nosotros fijamos posición, al igual que 26 partidos políticos de oposición, porque resulta que se está contraviniendo la ley 3318 en su artículo 58, donde si lo leemos, por ningún lado se habla de nivel de elección, sino de la totalidad de las candidaturas a senadores, diputados, alcaldes, regidurías, vocalías, etcétera, ¿no? Es decir, la Junta Central Electoral está violando tanto la ley 3318 como del régimen electoral la 1519, porque por ningún lado, si leemos, yo que lo tengo aquí a mi vista, el artículo 58 de la ley 3318 de partidos políticos, agrupaciones y movimientos, por ningún lado habla de nivel de elección. Lo que ha ocurrido en las anteriores torneos electorales es sobre la totalidad de las candidaturas a elegir en la República Dominicana. Entonces, bueno, llama la atención porque resulta que el miércoles de la semana pasada, en un programa de radio, recién ese mismo día inaugurado, invitaron al presidente de la República, Luis Abinader, y él precisamente antes de que la Junta Central Electoral emitiera esa propuesta de resolución, ya el presidente de la República estaba hablando del 20%. Entonces, lo que le acusa a la oposición a la Junta Central Electoral es que definitivamente hubo una presión de gobierno para que efectivamente se adoptara el 20%. Para que el público televidente tenga una idea. Por ejemplo, son 32 senadores, ¿no? Si se aplica el 20%, solo las organizaciones de oposición tendrán la única posibilidad de negociar 6 senadores. Cuando se habla es de la totalidad, así como lo dice el artículo 58. Pero resulta que la ley 1519 del régimen electoral, por ningún lado habla del nivel de elección, como tampoco lo hace la 3318. Entonces, precisamente por eso el voto disidente de la magistrada Dolores Fernández Sánchez, precisamente porque ese voto disidente está expresando, acogiéndose a lo que indica la ley. Pero por el otro lado, esa resolución violaría, de ser aprobada de manera ya definitiva, violaría de la Constitución de la República, el artículo 216, que precisamente habla de partidos políticos, fundamentalmente en su ordinar 2, me permiten leerlo: contribuir en igualdad de condiciones a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular. Pero además hay otro elemento constitucional, dado el hecho de que, como ustedes saben y la sociedad dominicana sabe, la ley 3318
y la de 15 y 19 del régimen electoral se adoptaron en el marco de un conflicto durante el anterior gobierno. Es decir, esa fue una ley que luego, ya para agosto del 2021, ya había tenido 14 resoluciones de inconstitucionalidad, 11 del Tribunal Constitucional y 3 del Tribunal Superior Electoral. Entonces, como supuestamente, no supuestamente, porque yo no veo ambigüedad por lo menos en el artículo 58, porque el artículo 58 habla 20% del total, no por nivel de elección, ¿no?, sino del total del conjunto de cargos electorales en esos niveles, ¿no? Pero además, inclusive, habla la resolución de la que está sometiendo la Junta Central Electoral de las reservas de candidaturas tanto presidencial y vicepresidencial. Pero lo que me quiero referir es a lo siguiente, y es el artículo 74.4 de la misma Constitución, que tiene que ver con el principio de favorabilidad, que dice lo siguiente: los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido más favorable a la persona titular. Cuando habla la persona, ya sea persona física o jurídica, en este caso personas jurídicas que son los partidos políticos, a la persona titular de los mismos, y en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. Entonces estamos hablando de que 26 organizaciones políticas de oposición, ¿no?, están en contra de esa resolución, y toda la sociedad dominicana esperaba, y particularmente los partidos políticos esperábamos, que esta nueva Junta Central Electoral no caminara, no trillara el camino lamentable de la anterior Junta Central Electoral presidida por el doctor Julio Castaño Guzmán. Y como todos sabemos, ¿no?, ocurrió el trauma de la suspensión de las elecciones de febrero del año 2020. Es decir, ahí es que reside lo que, si se aprueba esa resolución, se estaría afectando el régimen de partidos políticos, se estaría violando la 3318, la 1519, y en consecuencia estaría la Junta Central Electoral ya en tiempos tan limitados, prácticamente creando una crisis antes de que se produzcan las elecciones del año 2024. Inocencio, Francis Pérez, ¿cómo está usted? ¿Te recuerda? Buenos días. Sí, claro. Sí, no. Mire, Inocencio, en estos días, y no es para menos, ustedes, la fuerza del pueblo, hablo, deben sentirse muy bien con todo lo que está pasando, los acontecimientos, los eventos. Presidente Abinader, en una ocasión, cuando emitió su discurso, el último discurso del 27 de febrero, mencionó a Leonel, escogió a Leonel como su contrincante. Pero luego se han dado eventos, situaciones, la misma crisis que se está dando ya con los alimentos, los productos de necesidad. La gente está buscando espacios políticos, y parece ser que ha encontrado en Leonel Fernández también un espacio. Entonces mi pregunta es, y ahora viene lo de las encuestas, Roberto Cavada, la Galo se equivoca por un lado y la gente comienza a reaccionar y a decir que algo anda mal, el asunto que Cavada publica una encuesta y favorece a Leonel Fernández, y resulta bien a ser que anoche Acisa revela su encuesta, que es la primera, y dice que Abinader cuenta con 38.3%, Leonel Fernández 36.3%,
y haber 19. O sea, lo coloca a ustedes como el partido que tiene mayor ventaja y mayor crecimiento para optar por el poder en el 2024. Desde ese punto de vista, ¿cómo han estado ustedes manejando esto de lo que dicen las encuestas, del trabajo, la propia marcha que donde ustedes desarrollaron sus músculos y ya no se le ve a ustedes como un partidito que no tiene estructura? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Las alianzas se van a producir? Bueno, mire, respondiendo a este último aspecto, y además un placer escucharte y verte, ¿no? Ahora es que te ubico cuando pude verte de manera más directa, ¿no? Así que un gran abrazo desde acá. Miren, la fuerza del pueblo, eso que da Cesar Richards en este momento no debe sorprender, porque es que desde el año pasado las encuestas están indicando, antes inclusive de realizar la impresionante marcha del 1 de mayo, ¿no? Donde efectivamente, tal como tú señalas, la fuerza del pueblo ya mostró sus músculos, ¿no? Es decir, quien decía que la fuerza del pueblo no tenía estructuras nacionales, bueno, pues ya se sabe que ningún partido que no tenga una estructura nacional puede realizar una marcha en un día de fin de semana largo, pero además en un hecho histórico significativo, porque estábamos rescatando una fecha memorable internacional olvidada, que es el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Bueno, fueron 3 horas, 5 kilómetros bajo, como le decimos nosotros los dominicanos, bajo el tetero del sol. Y esa marcha nadie se desvió, sino que llegó hasta su punto, que fue el altar de la patria desde el puente de la 17. Entonces, miren, a mí no me sorprende, porque es que uno maneja encuestas y desde el año pasado hay un empate técnico entre el presidente Luis Abinader y el presidente Leonel Fernández. Y lo que viene a hacer a Cesar Richards, que recuerden que ha dado en el clavo cada vez que ha publicado encuestas en torneos electorales anteriores, ¿no? Bueno, es una confirmación de que, en primer lugar, el líder de la oposición es el presidente Leonel Fernández, y en segundo lugar, lo que ya está indicando que la fuerza del pueblo es, para los que creían y los que creen que la fuerza del pueblo es aquella del 5% de las elecciones del 2020, están muy equivocados, porque aquel 5% fue en un parto donde nació la fuerza del pueblo, en un parto, en un forceps, como dice el presidente Leonel Fernández, un partido forceps que nació 7 mesinos precisamente por todos los obstáculos que se le pusieron. Pero además la Junta Central Electoral vino a aprobar a la fuerza del pueblo en enero del año 2020. En consecuencia, la fuerza del pueblo no pudo desarrollar, elaborar candidaturas propias. Eso no va a ocurrir ahora, porque con respecto a las alianzas, ya la dirección política nuestra, la fuerza del pueblo, ha designado una amplia comisión de negociación encabezada por el doctor Roberto Rosario Márquez. Precisamente ya hay, aunque todavía no se han definido candidaturas, pero ya hay decidida políticamente un frente opositor donde hay más de 20 organizaciones políticas, ¿no? Entonces, para que conectemos una cosa con la otra, ese adefesio de resolución de la Junta Central Electoral del 20% por elección, repito, que no lo estipula, no lo dispone ni el artículo 58 de la 3318, ni por ningún lado aparece
en el 1519 del régimen electoral es precisamente porque el gobierno sabe que primero, por un lado, no tiene los números y sabe que con ese frente opositor, el gobierno sabe que solamente le quedan el año y algunos meses que faltan para las elecciones del año 2024. Es decir, que lo que está haciendo la oposición y particularmente la Fuerza del Pueblo está llamando a la Junta Central Electoral a reconsiderar esa resolución inconstitucional y que contraviene ambas leyes, precisamente para que la República Dominicana no se vea envuelta, y más en un contexto de tanta incertidumbre internacional y en el marco de la carestía, donde ya dominicanos y dominicanas, las familias dominicanas están saltándose una de las comidas, ¿no? Y donde quiera que usted, si se monte en una guagua, si se monte en un carro público, como después de la marcha nos montamos el doctor Diomedes Núñez Polanco y yo en un taxi, y decía el taxista que lo que ocurría, por ejemplo, en el año 2020, 8 de cada 10 que se montaban, dice él, en el año 2020 eran para que salir del gobierno anterior, y él dice que ahora son 9 de 10 de lo que quieren salir de este gobierno. Pero yo digo, y he dicho en otras entrevistas, que la encuesta verdadera es la del 1 de mayo de este mes que discurre. Es decir, ya la Fuerza del Pueblo y el presidente Leonel Fernández, yo digo que se colocan, si no como la primera fuerza política, está disputando precisamente ese primer lugar, y por eso vamos a tener la primera casilla. Saltamos de la 18 a la número 3 y vamos de la número 3 a la número 1. Inocencio, Jenny Gómez de este lado. Entonces, esta inminente, ¿verdad? Esta inminente oposición que se une en contra de, bueno, las aspiraciones reeleccionistas del presidente, que ya incluso dentro de su propio partido hay personas que se oponen a la reelección de él, sí a la reelección del partido, pero no del candidato. Entonces, si ya en la parte congresional resulta efectiva este frente, no le voy a decir patriótico, pero de oposición, y tiene buenos resultados, ¿cuál sería la fórmula? Porque vemos que en todas las encuestas, tanto el presidente como el doctor Leonel Fernández, el expresidente, están en los 36, 38, y la ley establece 50+1. No es más fácil unirse en contra de las aspiraciones del PRM de continuar en el poder en una primera vuelta para que no llegue, bueno, porque en la segunda fase de unas elecciones todo puede suceder, se va todo contra todo para las negociaciones, pero hay una tendencia de que en la Fuerza del Pueblo, considerándose mayoría o el partido más fuerte de la oposición, no cedería el doctor Leonel Fernández a no ser él el candidato presidencial, pero los números a nivel del partido, de la Junta Central Electoral, dicen que es el PLD que está más cerca. O sea, existe posibilidad de que se ceda en una primera vuelta, aún sacrificando la candidatura presidencial del expresidente Fernández. Acuérdense que en febrero son las elecciones municipales, ¿no? Las congresuales y presidenciales van juntas en mayo del 2024. Lo que precisamente para eso está designada la Comisión de Acuerdos Electorales, para alianzas electorales, ¿no?
el propósito firme es de que en esa primera elección se produzca precisamente esa gran alianza opositora desde el primer momento de elección, que es el municipal. ¿Cuáles son las claves? Bueno, la clave es que se están respetando, inclusive asimismo para las candidaturas a nivel congresional, la clave que en un primer momento se están respetando es donde exista, por ejemplo, un senador de la organización A, bueno, que se respete a esa candidatura, a ese partido, ¿no? O sea, las candidaturas existentes, ¿no? Hay en otro lugar que eso no va a ocurrir, en otras demarcaciones administrativas no va a ocurrir, y entonces lo que se va a establecer en esa arquitectura de alianza es un balance muy democrático para que efectivamente todos los partidos políticos tengan la oportunidad, claro está, en función de su posicionamiento electoral y de las posibilidades electorales, porque por ejemplo, si se miden a nivel de encuestas o demarcaciones y se sabe que de un partido, el candidato de un partido tiene mayores posibilidades, lógicamente que esa debería ser una de las fórmulas, ¿no? Entonces, bueno, no, ya en lo que tiene que ver en las presidenciales, bueno, pues lo que están indicando todas las encuestas es, porque miren lo que ocurre, fíjense no solo en el número que se establece como número total, en este caso 38 y algo y 36 y algo, ¿no? De así Research, sino veamos las tendencias. Es decir, lo más importante en una encuesta son las tendencias, y las tendencias lo que está indicando es que mientras el gobierno, el presidente Luis Abinader baja, el presidente Leonel Fernández sube. Y lo mismo pasa a nivel partidario. La Fuerza del Pueblo empezó pequeño y ya la Fuerza del Pueblo está colocado en un segundo lugar como partido político. Entonces, lo que nosotros estamos previendo, y yo particularmente que le doy seguimiento al comportamiento de esas tendencias en las encuestas, estoy planteando que ya las elecciones del 2024 se van a resolver en una primera vuelta con el triunfo del presidente Leonel Fernández. Y no es solo haciendo propaganda política, es que los números están indicando que el presidente Fernández ganará en una primera vuelta en el 2024, porque déjenme decirle además otro aspecto importante, y es que de 13 elecciones que ha habido a nivel mundial, solamente de 3 elecciones, 2 presidentes se han reelecto. Corrección. 17 decía Leonel Fernández y 15 han sido... Sí, bueno, Nicaragua y Venezuela. Y Francia, ¿no? No, y en el caso del presidente Macron en Francia, que fue reelecto en medio de y ahora precisamente tiene una crisis muy fuerte en Francia, ¿no? Pero esos dos. Entonces, ¿pero qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir es que está el denominado voto económico. Es decir, ningún partido político se reelige en circunstancias tan dramáticas cuando la canasta básica familiar está ya en más de 43,000 pesos dominicanos, cuando nosotros tenemos salarios del primer quintil, del quintil 1, de apenas 11,000 pesos. Lo que quiere decir
Pero además, otra cosa, algo que el gobierno lamentablemente ha hecho, y es que el gobierno ha desmantelado el sistema de política social que dejó Leonel Fernández. Yo que conozco, porque estuve en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y conozco en detalle la arquitectura del programa Solidaridad, bueno, pues yo le pregunto a ustedes, ¿hubo escándalos con la tarjeta Solidaridad? No hubo nunca ningún escándalo, precisamente porque ese era un programa que el presidente Fernández decidió que no hubiese discriminación, que no se usara políticamente, y por eso cuando la ama de casa iba al colmado, siempre había disponibilidad de recursos, lo que no está ocurriendo ahora, que van 2, 3 y 4 veces y no hay fondos en la tarjeta, que ya el presidente Fernández, en vez de supérate, ya esa tarjeta el presidente Fernández le llama desespérate, porque la gente no encuentra fondos cuando va a los colmados y supermercados a comprar los productos de la canasta familiar básica, que repito, están en más de 43,000. Otro elemento que conspira contra el gobierno es que no ha dado pie con bola para bajar la inflación precisamente de los productos de la canasta básica familiar. En fin, en síntesis, por eso estamos diciendo que el presidente Leonel Fernández se va en primera vuelta en las elecciones de mayo del año 2024. Quisiéramos agradecerle inmensamente que usted siempre acude a nuestro llamado, pero usted sabe que cómo es el tiempo, que es un tirano, así es que lamentablemente vamos a terminar por hoy, pero usted sabe que las puertas de Levántate New York siempre están abiertas para cuando usted tenga cosas importantes que decir a nuestro público. Muchas gracias, un gran abrazo a usted y muchas gracias por la invitación. Bye, bye. Que pase buen día, señores, y con esto nos vamos ahora a una breve pausa. Enseguida regresamos con el resto de su espacio Levántate, Nueva York.